¿Qué tal, estudiantes de sexto secundaria A-B? Paralelo A y paralelo B, obviamente. Y me parece realmente magnífico para mí poder ingresar hasta sus celulares o PCs para poder impartir la clase pertinente. Haciendo un paréntesis, estudiantes, y vuelvo a recalcar, ustedes están ya para ir a la universidad. Un profesor siempre va a pensar en que ustedes se van a enfrentar a grandes casas de estudio, y si no a instituciones. Pero pronto llegará el momento en que ustedes tendrán que tomar el reto de poder concretar un cartón. Es cierto que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? ¿Qué generación no ha vivido un tiempo difícil, jóvenes? Sus abuelos han vivido tiempos de dictadura, donde las balas estaban paseando por las ventanas, donde uno tenía que caminar con el testamento bajo el brazo. Y ahora toca vivir esta generación una pandemia contradictorio, porque a pesar del avance de la ciencia, a pesar que tenemos el avance de la tecnología, una pandemia nos ha arrinconado a nuestras casas. Para razonar, para reflexionar. Pero eso pasa. Todavía hay tiempo de gracia, jóvenes. Y pienso que cuando pase esto, los que aprovecharon en seguir estudiando van a estar un paso adelante. Los que se van a excusar diciendo de que no podían, que la pandemia, que no se podía entrar al estudio, lo único que van a tener es solo eso, justificación de su atraso académico, ¿no? Vamos a entrar a la sesión 3, vamos a explicar sobre la novela latinoamericana contemporánea. Habíamos hablado sobre el espacio del americanismo, ¿no? Cómo iba forjándose, valorándose las tradiciones de antes, cómo se estaba valorizando lo que hemos desdeñado en cuestión cultural, cómo nos curábamos, cómo pensábamos, cómo asimilábamos el mundo, y ahora era tiempo de valorizar lo que en alguna medida los españoles en la época colonial no nos han dejado hacer, ¿no? Olvidarnos de nuestros ancestros. Bien, ¿qué tiene que ver la novela latinoamericana contemporánea? Vamos a entrar entonces a este mapa conceptual y quiero que ustedes vean bien su celular o su pantalla de su computadora y a ver qué es la importancia que radica en este tema, ¿no? Vamos a entrar a la introducción. En esta parte vamos a ver cuál en este género la novela cobra importancia en la época del siglo XX. Estamos hablando de 1900 para arriba, 1945 para arriba, ¿no? Entonces, la novela de ese entonces tenía una cuestión en contra de un pensamiento, en contra del pensamiento naturalista, ¿no? En todo caso, decía, ¿no?, de que la novela contemporánea tiene que ser real. Esta tiene que ser real. Tiene que mostrar la realidad, el realismo, ¿no?, ese pensamiento. Porque el naturalismo esconde la realidad. No quiere mostrar solamente cosas de una parte de la realidad, no de toda la realidad. Entonces, el realismo, la novela contemporánea, votó el pensamiento naturalista. La acusaban de no mostrar la verdadera realidad. Los contemporáneos, bueno, se pueden ver la realidad desde diferentes perspectivas, decían eso, de que la realidad no solamente es un ángulo, hay muchas realidades. Y los escritores contemporáneos, artistas contemporáneos, ensayistas, filósofos, políticos, por así decirlo, decían, la realidad no solamente es en un solo lugar, no la podemos encontrar en un solo lugar. Hay varias realidades, hay varias sillas, hay varias butacas en donde uno puede ver la realidad, ¿no? Por eso ellos decían, hay dos realidades según los contemporáneos. ¿Qué tipo de realidad veían los contemporáneos? Una, la realidad que es objetiva y material, ¿no?, lo que buscan los científicos y explican.
Y también decían los contemporáneos de que hay esta realidad, la superrealidad. ¿Cuál es esa superrealidad? La interna, la subjetiva, la personal, la que no vemos. Entonces el contemporáneo, quién sabe su mayor logro, es que entre en tratamiento de la literatura la superrealidad. Porque la realidad es cierto, todos la vemos. Tal vez tengo que explicar un poquito más en esto. A ver, a ustedes muchos les gusta jugar fútbol. A ver, hay un compañero de ustedes, estamos jugando, ya ignoramos volver a eso, ¿no? Estamos jugando un partido y le ganamos al equipo más difícil. Tal compañero, ¿no? Voy a alzar un nombre, no sé, Jersey o no sé, el más capísimo, no me acuerdo ahorita su nombre, metió un gol. Todos ven esa realidad, metió un gol ganador. El tiempo culminó y ganó el Bustamante por el gol de su compañero. Todos lo vemos reír a ese compañero. Todos lo vemos que está en una alegría interpretada en su rostro, ¿no? Una sonrisa de oreja a oreja. Esa es una realidad. Pero los contemporáneos dicen, esa realidad que muestra ese compañero que metió el gol, ¿está en coherencia con su realidad interna? ¿Qué tal si su compañero que metió el gol está pasando por problemas difíciles? Falleció alguien en su familia, su chica la abandonó. ¿Quién ve esa realidad? O no tiene dinero, no hay plata en la casa. No, los contemporáneos decían y dicen, esa realidad la vemos. Qué bien, que todos sonrían, felices. Feliz el muchacho que ha metido el gol. Pero ¿y la superrealidad? La superrealidad, nadie la nota. Esa es también la que debe estar inscrita en la literatura, decían los contemporáneos y siguen diciendo, ¿no? En todo caso, en esta parte se apertura a diferentes interpretaciones, es decir, no solamente puede haber una interpretación, obvio, si están buscando otras superrealidades va a haber diferentes interpretaciones. Onírica, ¿qué es onírico, profesor? Es de sueños, ¿no? Puede haber una realidad del sueño. ¿Alguna vez no les ha pasado, jóvenes, que cuando soñaron algo que era extraño, y después de 4 o 5 semanas vivieron ese sueño? Y no se dijeron en algún momento, esto que estoy pasando ahorita parece que lo soñé. ¿No han sentido esa sensación? Pues eso es lo que quieren rescatar los contemporáneos por el siglo XX. Queremos ver esa realidad onírica, mítica, fantástica, existencial, absurda. Absurda para muchos, pero para nosotros muy importante. Este nombre, Sigmund Freud, los que no lo conocen, fue el primer psicoanalista judío que ha hecho grandes descubrimientos del psicoanálisis en el siglo XX, ¿no? Y él sentenció algo que ayudó mucho al pensamiento contemporáneo de la literatura de ese entonces. Dijo, la razón por sí sola no es el único camino para acceder al conocimiento. Estudiantes, esta parte quién sabe les va a llamar mucho la atención. Porque uno dirá, si queremos nosotros tener mucho conocimiento, ser académicos, debemos usar la razón. A lo que Sigmund Freud dijo, el camino es cierto, es la razón, pero eso es un camino. Hay otros caminos que también nos pueden conducir al conocimiento. En ese sentido, jóvenes, la razón entonces no se vuelve solamente el único camino. Obviamente la realidad objetiva y material se apoya en la razón, pero la superrealidad se apoya en otras sensaciones. Vamos a ver el siguiente subtítulo, que es las características de la novela latinoamericana. Quiero recalcar algo, jóvenes. La novela latinoamericana, la novela, que es un género de la literatura, es por excelencia el género que más recoge
las acciones y los acontecimientos de su época. Uno dirá de ustedes, y profe, el cuento ayuda, pero no recoge, no es una buena esponjita de su época para que recoja y pueda succionar todo lo que está pasando en su momento. ¿Y qué tal el poema, la poesía? Es un género muy complejo, lindo y hermoso, pero no es por excelencia el que pueda recoger los momentos buenos y malos de su época. La novela es el género por excelencia que recoge cómo pensaban en ese entonces, en un determinado tiempo, ¿no?, de su época. Entonces, ¿qué características tenía la novela latinoamericana en cuestión de la contemporaneidad? Tenía la siguiente. El lector era activo. Ya no querían hacer lectores pasivos, no que el lector lea y lea. No, el literato de novela latinoamericana del siglo XX, de la época contemporánea, tenía que estar obligado a interpretar las acciones de los personajes. Es decir, estudiantes, el literato de su época no solamente decía un A hasta B. El escritor ponía la A en su libro y tú tenías que poner la B. Es decir, tú tenías que interpretar las acciones de los personajes. ¿Por qué, dónde y cuándo? Tú saca la solución, yo no la voy a colocar, yo te voy a mostrar una realidad y tú interprétala y tú da el final, por así decirlo. Eso se llama lector activo. Y bueno, con el transcurrir de estas clases virtuales les voy a mostrar algunos textos en que implica cómo el lector tiene que ser activo. ¿Cuál es otra característica? Planos paralelos. ¿Cómo es eso, profesor? Ya no hay un orden cronológico. Hay saltos hacia el futuro, pasado o hacia el vacío. Es decir, el escritor latinoamericano ya no quería las copias de Europa, como habíamos hablado antes. Ya estaba diseñando una originalidad, pero no era una originalidad del escritor, jóvenes. Esa originalidad del escritor latinoamericano del siglo XX no es gracias a que, qué buen pensador, este García Márquez, este Borges, este Cortázar o Mario Vargas Llosa, no. Era la vivencia latinoamericana la que les inspiró. Les explico un poquito esto, jóvenes, y entiendan bien. ¿Por qué se han cambiado? ¿Por qué estas características, en especial, por qué hay planos paralelos? ¿Por qué? Porque el escritor se inspiraba en su tierra. García Márquez en Colombia, Borges en Argentina, Mario Vargas Llosa en Perú. En Bolivia podemos citar al señor Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Por qué? Porque, jóvenes, para el europeo, asiático o para el mismo estadounidense, la realidad que vivimos nosotros no es creíble. No la es para ellos. Por ejemplo, para un estadounidense, jóvenes, la realidad es que al día él en su bolsillo tenga $500. $500 y vivimos, dice el gringo. Pero si ese americano o norteamericano viene a Bolivia y ve que tú en el bolsillo a las 8 de la mañana tienes para gastar unos 20, 25 bolivianos, es decir, apenas serán pues unos 3, 4, 5 dólares, el americano, el asiático, el europeo te va a decir, ¿cómo vives con esa plata? ¿Vives? Y tú vas a decir, pues siempre he estado así y sigo vivo. Por eso García Márquez decía de que nuestra realidad latinoamericana no es creíble para nuestros vecinos continentales. Vivir, ellos que vengan a Latinoamérica es un mundo mágico, es un mundo maravilloso. Por eso nos han nombrado, quién sabe, la Ciudad Maravilla. Porque aparte de que nosotros tenemos tradiciones interesantes, tenemos casas, debajo de las casas hay tremendos ríos, somos infraestructuralmente una sensación de sueño.
Porque un gringo, un asiático, un europeo que se pare en un mirador y mire de 360 grados todo lo que le rodea, va a ver una cascada de casas color ladrillo que van cayendo desde las cúspides de los cerros, desde el alto hasta las faldas de los cerros, desde Pampajasi hasta el centro de la zona sur. Toda una casa de ladrillos, un río color ladrillo, una cascada color ladrillo. Qué maravilla realmente es La Paz. No, es decir, para Latinoamérica, Latinoamérica es un mundo increíble. Es decir, no se puede creer lo que viven ahí. Es un mundo de país de las maravillas. Raro, triste, deprimente, maravilloso, de ensoñación. Bueno, por eso es que el escritor tiene planos paralelos, ¿no? Hay saltos. El escritor puede usar el futuro, puede irse al pasado o también puede irse al vacío. Si ustedes quieren saber un poquito más de esto, pueden leer o pueden buscar en PDF el libro de Pedro Páramo, llamado Pedro Páramo, de Juan Rulfo. A mí, por ejemplo, esa novela me deja intrigado, una sensación de soledad, ¿no? Bueno, sigamos. El número 3, la otra característica es el relativismo del narrador. ¿Qué es relativismo, jóvenes? Esto es un término un poquito peligroso para mí, ¿no? ¿Por qué peligroso? ¿Por qué? Porque el relativismo dice, no hay una sola verdad, hay muchas verdades. Pero mucho cuidado, jóvenes, con este término, porque podría llevarnos a tener una degradación moral. Uno puede decir, si tú mientes está bien, si tú robas está bien. Esa es mi verdad. No será la verdad, pero es mi verdad. Entonces, este relativismo, jóvenes, ha traído problemas al mundo cultural, ¿no? Y es peligroso en estos tiempos a nivel de sociedad. Pero si vamos a hablar a nivel de literatura, se queda atrapada ahí. En algo ayuda. ¿Por qué? Porque nos hace ver otras verdades que desdeñan los científicos, ¿no? Que ralean, en palabras más coloquiales, los científicos, ¿no? Entonces, el relativismo del narrador es más, ya no cuenta con una sola verdad. Es difícil dar una sola interpretación para el narrador, el que cuenta la novela. Pero en la no contemporánea, es decir, las novelas de antes de la contemporaneidad en Latinoamérica, el narrador interpretaba todo, ¿no? De sus personajes que sentía. Pero aquí, del escritor de la novela contemporánea, ya no, en Latinoamérica, ¿no? Otra característica, jóvenes, es las técnicas narrativas nuevas. Las técnicas narrativas nuevas, su influencia está en el cine, ¿no? Ya sus novelas hacen como una película, ¿no? Eso, por ejemplo, está en La Casa Verde de Mario Vargas Llosa, que cuando lo lees parece que estuvieras viendo una película, ¿no? Son más psicoanalíticas, ¿no? Hacen problemas del ser humano. Hay un monólogo interior, es decir, te hacen dialogar a ti, y también hay un tiempo isométrico y personal. ¿Qué se trata de un tiempo isométrico? Significa de que hay 2 o 3 tiempos que están en esa novela al mismo tiempo, ¿no? La imaginación creadora, es decir, inventa lugares, hay personajes que hacen diferentes acciones, pero que están en nuestro entorno social. El tiempo puede ser mítico o también puede ser real, y esa fusión hace que sea una característica resaltante de la novela latinoamericana, ¿no? Y hay mucha verosimilitud, es decir, este tipo de novela te hace creer de que todo lo que te está contando es verdad. Hasta tal punto de que quién sabe lloras, cómo es posible. Pero es algo verosímil, es decir, es parecido a la verdad, ¿no? En ese sentido, jóvenes, la novela ha sido una de sus características más esenciales en la cuestión de novela latinoamericana. Vamos más allá. Tendencias de la novela latinoamericana contemporánea. ¿En qué consiste? Sus tendencias son 3. La novela urbana de relación existencial, es decir, por ejemplo, la preocupación de los escritores en Latinoamérica ha sido ¿qué vive el citadino? ¿Qué vive el hombre de a pie? ¿Qué siente?
¿Qué vive? ¿Qué le está pasando? Y aquí estoy citando 4 novelas. Robert Art, de Argentina, escribió El juguete rabioso en 1840 y él quiere citar la vivencia de la calle y la locura de las ciudades. Esta hora se vive eso. Ernesto Sábato, otro escritor argentino, escribió El túnel. Esta novela es realmente terrible, de un señor que se enamora de manera enfermiza de una señorita que le hace la vida imposible. Hay una complejidad psicológica. Juan Carlos Onetti escribió El astillero, no lo leí, pero el tópico que trata es sobre la angustia y la incomunicación del citadino. No sé, basta citar nomás de que en las ciudades vivimos pues, en cuartos, ¿no? En casas de fosforito y cada uno tiene su cuarto, aislados, encarcelados. Puede tratar ese tema, ¿no? Y cómo no citar a Jaime Sainz con Felipe Delgado, la vivencia interna del citadino, ¿no? Esta novela es realmente grandiosa del boliviano Jaime Sainz, ¿no? Y paseño, que nos hace quedar bien. Otra tendencia es la novela del realismo mágico. ¿Qué significa el realismo mágico? Es lo que propuso García Márquez, ¿no? Algún momento de que nosotros somos un continente que no se puede creer cómo vivimos. Hace la fusión de la realidad con lo irracional. La racionalidad y la irracionalidad están juntos en la novela. Lo vivido y lo soñado, lo imposible con lo posible. Eso se puede en la novela latinoamericana contemporánea. Carpentier dijo, jóvenes, los libros de caballería se escribieron en Europa, pero se vivieron en América. Es decir, todo lo que era medio mágico para los europeos, aquí ya lo estábamos viviendo, lo vivíamos, ¿no? Y otra tendencia es que la novela de orientación mítica, ¿no? América es un continente mítico, decían los escritores. Aquí hay mucho que decir, mucho que hacer, ¿no? Para terminar, jóvenes, la novela boliviana contemporánea. El señor Antesana dijo en la cuestión de la narrativa, dijo lo siguiente: la narrativa boliviana, si nosotros, ¿cómo nos ha pescado esta situación de la contemporaneidad? Nos dijo, la narrativa boliviana evidencia una mayor riqueza. Es cierto, hay mucha riqueza aquí en Bolivia para escribir lo mágico que es Bolivia. Una mayor riqueza instrumental y una creciente libertad y diversidad temática. Jóvenes, yo cuando subo al alto, tipo 3, 4 de la tarde, la sensación de irse por los lugares alejados del alto, ¿no? Me pone nostálgico. Un sol que ya está por esconderse detrás de las montañas y ver el reflejo en las calles, todavía polvorientas, casas de adobe, ¿no? Hace sentir una sensación inexplicable. Mucho que decir sobre nuestra ciudad del Alto. Y también la hollada no se queda atrás, ¿no? Pero algo que añade Antesana, este señor dice, recordemos que nuestra narrativa está articulada con historia, ideología y mito. Especialmente los paseños rescatamos las cuestiones políticas y sociales y siempre va a ser salpicada nuestra literatura con esas cosas, ¿no? Con las cuestiones políticas. Por eso Antesana dice, tenemos un neorrealismo en Bolivia, ¿no? Un neorrealismo aparte de lo que propone los otros escritores de otros países, ¿no? Obras referentes tenemos El Apocalipsis de Anon en 1972 de Arturo von Bacán, Rastrojos en 1984, Estampas en el 88 y Callejones en 1990 de Manuel Vargas. Todavía tenemos vivo a este escritor y sus cuentos son interesantes. El Run Run de la Calavera de Ramón Rocha Monroy también habla sobre esa realidad que no se puede creer de nuestro país. La tumba infecunda de René Vasco Piazzu, con Z, habla también sobre lo que pasa, lo que vive el boliviano cuando vivimos momentos terribles, ¿no? Otra vez Marzo, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero la que más yo resalto de Marcelo Quiroga Santa Cruz es Los deshabitados, ¿no? Apreciados estudiantes, eso es lo que pasó en Latinoamérica, ¿no? Cuáles eran sus tendencias, cuáles eran sus características, ¿no? Y del por qué es importante hablar de una novela
contemporánea y latinoamericana. Es cierto, jóvenes, que la historia es muy importante. Y si tú estás realmente dispuesto a saber qué ocurrió en tal época de nuestro país, aparte de saber fechas y acciones importantes de la historia, la literatura te va a ayudar a saber qué pensaban en ese entonces, cómo vivían, qué problemas emocionales tenían, qué problemas les agarraban. No, la literatura ayuda y te da una mejor perspectiva de la historia. Bien, jóvenes, lean por favor las consignas del PDF que he dejado para ustedes y sigamos leyendo la novela Raza de Bronce, que se está poniendo muy interesante, que les voy a pasar también en las consignas de esta sesión 3. Gracias.